Buenos días, compañeros. Vamos a dictar la pequeña guía de estudio de historia, por favor. Escribimos. Pregunta 1. ¿Qué figuras representaban las pinturas rupestres? Siguiente. ¿En qué periodo de la prehistoria se desarrolla la agricultura y la ganadería? Siguiente. La piedra tallada es un inciso A, paleolítico, inciso B, eneolítico, inciso C, mesolítico, inciso D, neolítico. Siguiente. ¿Cuál es el invento de Mesopotamia que se sigue utilizando hasta nuestros días? Es que este güey nada le gusta. ¿Vas a apagar la tele ya? Siguiente. ¿Qué acontecimiento puso fin a la prehistoria? Siguiente. ¿Qué suceso marcó el fin de la Edad Antigua? De la Edad Antigua. Siguiente.
¿A qué se le conoce como Ilustración y Renacimiento? Siguiente. ¿Cuántas constituciones ha tenido nuestro país a lo largo de su historia? Siguiente. ¿Quién era el verdadero gobernante durante el Maximato? Entre paréntesis, el Maximato. Entre paréntesis, 1928-1934. Siguiente. ¿Cuál fue el propósito de la firma del Plan de Agua Prieta? Siguiente. ¿A qué país Estados Unidos decretó embargo económico en 1962? Siguiente.
¿Quién decide expropiar el petróleo en 1938? ¿Quién decide expropiar el petróleo en 1938? Siguiente. ¿Quién gobernaba nuestro país cuando tuvo lugar el movimiento del 68? Siguiente. ¿Qué presidente afrontó la Segunda Guerra Mundial e implementó el programa Bracero Mexicano? Implementó el programa Bracero Mexicano. Siguiente. ¿En qué año se dio la caída de Tenochtitlán? Siguiente. ¿Quiénes firmaron el Acta de Independencia después de los tratados de Córdoba? Siguiente. Define globalización.
Siguiente y última. Diferencia consumismo de capitalismo. Esas serían todas las preguntas que conforman nuestra pequeña guía de estudio. Es nada más guía de estudio para que no tengan problema a la hora de contestar su examen. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok. Entonces pasamos. Ujú. Sí, eh, no sé exactamente cómo esté la plataforma actualmente, pero en cursos pasados, pues sí se sugiere que se conteste el examen a la hora que prácticamente toca la clase. Porque nosotros, por ejemplo, si los apoyamos a ustedes, estamos al pendiente como si fuera una clase más por cualquier duda que ustedes llegaran a tener, pero dentro del horario señalado para las sesiones. Por ejemplo, su maestro de matemáticas estaría pendiente dentro de un horario de 9 a 11 y su maestra de ciencias o maestro estaría pendiente también en el horario que le toque de 11 a 1. Así es, compañero, pero sí vamos a estar pendientes, siempre estamos pendientes por cualquier duda o aclaración que requieran. Nosotros estamos pendientes al WhatsApp como si fuera una sesión más. Sí, de nada, compañero. Entonces pasamos a lo que es humanidades. Filosofía. Escribimos, por favor. Término de origen griego que se compone de dos vocablos. Filos, como está en el chat, que significa amor, y Sofía, así como aparece también en el chat, que significa pensamiento, sabiduría o conocimiento. Por tanto, la filosofía es el amor por el conocimiento. Punto y seguido. El filósofo, por su parte, es un individuo
que busca el saber que busca el saber por el saber mismo. Se mueve, coma, se mueve por la curiosidad e indaga. Punto y seguido. El acto de filosofar es intrínseco a la condición humana. Coma, no es un saber concreto, saber concreto, sino una actitud del hombre sino una actitud del hombre en relación al universo y a su propio ser. Punto y seguido. Al igual que la religión, coma, la filosofía se centra en las cuestiones de la existencia humana, pero a diferencia de la primera, la segunda no se basa en una revelación divina o en la fe, sino que lo hace en la razón. Punto. Entonces,
El acto de filosofar, dice, es un acto intrínseco a la condición humana. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos curiosos. Todos los seres humanos somos curiosos o nos mueve muchas veces la curiosidad. Entonces, nosotros desde que nos cuestionamos acerca de algo, ya estamos filosofando, porque estamos indagando, estamos investigando, estamos pensando y estamos buscando una posible respuesta. A diferencia de la religión, que explicaba la existencia y el origen de todo a base de revelaciones divinas o mágico-religiosas, míticos incluso, la filosofía se va a tratar de dar una explicación a la existencia de todo en base a la razón, ya no en algo mítico, en algo mágico religioso o divino. Y vamos a pasar entonces del mito al logos, del mito a la razón. Entonces todos podemos ser filósofos mientras seamos curiosos y nos guste indagar. Pero si únicamente somos curiosos pero no nos gusta indagar, pues no vamos a desarrollar esta filosofía. Pero si somos curiosos y nos gusta indagar, preguntar, cuestionar, plantear, desde ese momento estamos filosofando. ¿Ok? Ahora, dentro de los primeros filósofos, bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Ok. Los filósofos o historiadores marcan el inicio de la filosofía a partir del siglo VI a.C., siendo el primero de ellos Tales de Mileto. Voy a compartir una imagen. Los primeros filósofos fueron los presocráticos. La filosofía antigua es presocrática, es antes de Sócrates. Estos filósofos, bueno, si bien dijimos que la filosofía va a tratar de dar una explicación al porqué o el origen de todas las cosas o del universo en general, basado ya en la razón, apartándose de las explicaciones míticas o mágico-religiosas. Este tipo de filósofos sí ya dan esa pauta, ya la explicación divina les parece un poco insuficiente. Sin embargo, para ellos hay cuestiones todavía de la naturaleza que vienen siendo el arche o el origen de todo. Arche o arge en griego significa principio o significa origen. Entonces todos estos filósofos tienen un principio que marca el arche del universo o el origen del universo. El primero de ellos es Tales de Mileto y dice, la felicidad del cuerpo se funda en la salud, la del entendimiento en el saber. Tales de Mileto, año 624 al 562 a.C. Para él tiene el elemento que para Tales de Mileto es la base y el origen de todo, es el agua. Para él va a ser el agua. Para Tales de Mileto todo se mueve con agua, todo está hecho a base de agua. Incluso trató de dar explicaciones del por qué temblaba en la tierra,
y decía que porque el planeta Tierra era como una isla que se encontraba flotando en una inmensidad de agua y que esa agua al moverse hacía que temblara la Tierra. La inestabilidad del agua como fluido era la que hacía que temblara la Tierra. Todo es a base de agua, todo, absolutamente todos los objetos decía que eran a base de agua en sus diversas, ¿cómo se diría? En sus diversos estados. Líquido. Si se condensaba, vapor. Si se precipitaba, eran los objetos sólidos, definidos como tal. Pero él decía que todo era a base de agua. Y dice uno de sus lemas, la felicidad del cuerpo se funda en la salud, en la del entendimiento, en el saber. Es como, ¿se acuerdan en español cuando vimos lo de las analogías? Prácticamente así esto está comparando la felicidad de un cuerpo, o sea que un cuerpo está feliz mientras esté sano. Entonces, el entendimiento, vamos a tener entendimiento o vamos a llegar al conocimiento siempre y cuando estemos dispuestos a aprender. Eso es lo que quiere decir con esto. Es el primer filósofo, o se considera Tales de Mileto como el primer filósofo de la historia. Presocrático sí, pero primer filósofo en tratar de dar una explicación que se aparta un poco de lo divino a la existencia de todo. Después tenemos a Anaximandro. Dice, lo ilimitado no tiene principio, pues en tal caso sería ilimitado. Lo ilimitado no tiene principio, pues en tal caso sería ilimitado. ¿Ustedes cómo lo entienden? Bueno, para él, el arge del universo mismo es lo ilimitado, lo indefinido o lo infinito. Para él, el arge o el arche de todo el universo es lo infinito. Lo ilimitado es algo que no tiene fin. O sea, por ejemplo, nuestras ideas no tienen fin, son ilimitadas. Tan es así que existe variedad de infinitas cosas, con colores, con formas, con funciones, con especificaciones, características propias. Y recordemos que antes de que un objeto exista en lo material y en lo tangible, primero existe en lo intangible. ¿Qué es lo que existe primero antes que todas las cosas? La idea. Para hacer una mesa, primero nos las imaginamos, tenemos la idea. ¿Cómo va a ser? ¿De qué color? ¿Material? Primero existe en la idea. Entonces, algo así se refiere a Anaximandro cuando dice, lo ilimitado no tiene principio. O sea, no tenemos límites. Pues en tal caso sería limitado. Si nosotros pusiéramos límites, prácticamente no existiera gran mayoría de las cosas. Entonces, para Anaximandro, el arge de todo el origen del universo, se encuentra o se basa en lo ilimitado. Se va a cortar la sesión, compañeros. Ya saben, la reanudamos en 10 minutos. Mientras tanto, en esos 10 minutos les voy a encargar, busquen en sus dispositivos qué tipo de filósofos fueron San Agustín y Santo Tomás. ¿Qué tipo de filósofos y de qué año a qué año vivieron? ¿Qué tipo de filósofos o cuál fue la filosofía de San Agustín y Santo Tomás? Y nos volvemos a conectar en 10 minutos, ¿de acuerdo?
¿Sí me escucharon? Ah, bueno, como gusten. Sí, sí pueden, por cuestión de tiempo o de actividades, ya no pudieran tomarla ahorita. No hay problema, saben que queda grabada de todas maneras. Gracias, compañero. Entonces nos vemos aquí.